Vamos al segundo tema, también hablando de la cuestión internacional, pero ya enfocada aquí. Recordemos la semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente López Obrador, acudió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde fijó la postura del gobierno mexicano, que bueno, había sido, pues vamos a llamarle tergiversada por la oposición, por los personajes que se encuentran en contra del mandatario nacional. Había sido sacada de contexto, incluso pues se le había acusado, aunque parezca irrisorio, de prorruso al mandatario nacional. Marcelo Ebrard fue a fijar una postura clara, se reunió con ambos bandos, se reunió con Sergei Lavrov, que es, pues digamos, el segundo al mando de Putin, por lo menos en lo que hemos visto en este conflicto armado. Sergei Lavrov ha sido el machuchón de Putin por allá. También se reunió con el comisionado de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas para intentar mediar y dialogar. Se decía o comentaba, por ejemplo, la oposición de que era una tontería pedir una pacificación de 5 años, que así no funciona, que el presidente vive en un mundo de caramelo. Bueno, pues la visión que tiene el presidente, y eso es parte de lo que muchas veces no entiende la oposición, de lo que no se entiende también en Europa, de lo que no se entiende a veces en Estados Unidos, y es lo que dijo el presidente. Claro que es en representación de todos los mexicanos, pero también de una gran parte de los latinos, de una gran parte del continente americano. Es decir, no es poca cosa. No es poca cosa lo que dice el mandatario nacional, y es que después de lo dicho por Marcelo Ebrard, Gustavo Petro ha dado su respaldo también a la propuesta del presidente López Obrador. Vamos a verlo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que trabaja una declaratoria junto a López Obrador para que se hable de la paz entre Rusia y Ucrania. Invito a Europa a que hable de paz. Con México queremos hacer una declaración conjunta que ojalá sea de América Latina, en el sentido de que lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz ya, porque el mundo tiene que concentrarse en otros problemas. Esta ocasión, durante la entrevista en el Foro Latinoamericano, Estados Unidos y España en la economía global en Nueva York, fue la primera en la que el colombiano se refirió a la guerra, sumándose a la propuesta del presidente López Obrador de crear un comité que declaró una tregua entre ambos países. El mandatario colombiano señaló es necesario buscar la manera propicia para terminar el conflicto bélico. Somos partidarios fundamentalmente de que este delito, este conflicto en concreto entre dos pueblos esclavos con historias en común se acabe. Es decir, es momento de hablar no de cómo se escala el conflicto, sino de cómo se acaba. Vamos a escuchar lo dicho por Gustavo Petro el día de ayer. ¿Qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica, a la acumulación ampliada del capital, los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a... Esta parte del discurso que da Petro habla de otros temas, pero de la manera, diría, de lo más importante
es los discursos de paz, ¿no?, que se intentan dar desde este lado del mundo. Como vemos que pues cada que se menciona la paz allá en Europa, pues lo único que se hace es decir que todo aquel que esté llamando a la paz está ignorando lo que está haciendo Estados Unidos, y creo que de ninguna forma lo que está haciendo Rusia, y de ninguna forma es así. Está y ha marcado, por ejemplo, postura el presidente en contra de las invasiones, y también ha marcado el presidente un punto en contra de las sanciones económicas, el ahorcar a los países como se le ha ahorcado. Pues ahorita hablamos de Rusia, pero la realidad es que pues Rusia es una superpotencia económica que ya demostró y que le está demostrando al mundo que ellos también son importantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se aplican estas sanciones? Cuando se le pone el pie sobre el cuello a países que no están tan desarrollados como Rusia. Ahí tenemos a Venezuela, o ahí tenemos a Cuba, en los que, bueno, años y años, pues ha tenido que sufrir la gente debido a este bloqueo bestial que ha hecho el imperio. La diferencia ahora es que se toparon con pared, porque Rusia pues no es Venezuela, no es Cuba, no es Colombia, ni Putin es Maduro, ni es Díaz-Canel. Es decir, pues bueno, ahí es diferente las medidas que se están tomando, y bueno, contrasta, ¿no?, con lo que vemos que pasó este fin de semana allá, con lo que pasó de este lado del mundo.